La gran mayoría de las candidaturas que postuló el PRD se definieron en función de las corrientes y su peso específico en las instancias de toma de decisiones. Esta forma sectaria y clientelar de toma de decisiones, las fracturas abiertas y las agrias disputas internas que continuaron aún en los tiempos de las campañas, estuvieron en todo momento a la vista de todos los electores y sobre todo de los electores con los que potencialmente podía contar el PRD. Los resultados electorales fueron los que la lógica de la situación hacía previsibles y desde luego no podían haber sido más pobres, pues de la plataforma del 35% de los votos totales que obtuvo la coalición electoral del 2006, de los cuales bien puede estimarse que 28 o 30% correspondieron a votantes del PRD, la votación cayó al 12.9%. Pero no solo fue caer del 28 o 30 al 12.9, sino haber pasado de ganar 91 distritos por mayoría en 2006, o 98 si se consideran a la coalición por el bien de todos, a solo 39 en esta elección, habiendo perdido 50 frente al PRI, 10 frente al PAN y 3 que se llevó el PT. Estas cifras muestran que en los distritos perdidos hubo mejor trabajo a pie, de organización y contacto con los electores para atraer el voto de otros partidos, más allá del efecto de las campañas en los medios electrónicos, de apoyos oficiales y otros externos a los partidos, en buena parte ilegales, y del atractivo de los candidatos mismos. En total, el PRD pasó de contar con 127 diputados en la 60 legislatura a solo 71 en la actual. Me atrevo a afirmar, por otro lado, que en las campañas del 2009 los partidos no hicieron propuestas que resultaran atractivas al votante, sino que fueron otros factores los que jalaron el voto. Hubo, sí, 2 propuestas atractivas para ciertos sectores de votantes: la de restablecer en nuestra legislación la pena de muerte, que atrajo el voto más oscurantista a favor del Partido Verde, y el llamado a anular el voto, que alcanzó el 5.57% del total nacional, superando el 9% en 37 distritos electorales, que principalmente sumó a inconformes con las limitaciones antidemocráticas que presenta la legislación electoral, con el sistema de partidos y el desempeño de estos. El PRD obtuvo votaciones superiores al 25% en 8 estados, que es en los que las fracturas no han sido mayores, donde se mantuvo un trabajo de organización desde la base y los compromisos adquiridos ante el electorado se han cumplido, y en los que se ha conservado como una fuerza política competitiva y de significación. La parte grave está en 21 entidades, en las que sus votos no llegaron al 15%, entre ellas 18 con menos del 8%, de las cuales 7 con menos del 4% y de estas 2 con menos del 2%. En 11 entidades, el voto del PRD fue inferior al porcentaje de votos anulados y en 16 quedó por debajo del Partido Verde. Desde dentro y pasado el proceso electoral de julio, representantes destacados de los grupos confrontados parecen tener juicios coincidentes, con sus matices desde luego, respecto a las condiciones que guarda el PRD y sus caminos hacia adelante, aunque las diferencias profundas se mantienen. Alejandro Encinas, por ejemplo, señala, cito: «No hay en el partido una conducción política clara, se privilegian más las componendas dentro de los grupos, se cierran los espacios a la participación de muchos militantes que han buscado la opción en las filas de otros partidos». Dice también que la recomposición del partido tiene que atender 3 asuntos fundamentales: la falta de definición de una línea política que refleje las necesidades de los sectores mayoritarios del país y de un proyecto claramente definido con la democracia, la izquierda y las transformaciones que México necesita; el secuestro del partido por las corrientes que impiden que el grueso de la militancia participe en la toma de decisiones; la integración de la dirigencia y de las candidaturas a los órganos de representación popular, los que se definen a partir de cuotas de las corrientes; y el divorcio del partido respecto a la sociedad. El PRD se ha convertido en un partido que vive hacia adentro, que privilegia su vida interna y que no se vincula hacia afuera con los intereses reales de la gente, sus organizaciones y movimientos.
Expresa asimismo Alejandro Encinas que se ha agotado el modelo de partido seguido hasta ahora y que no es posible que el partido continúe con una vida tribal donde no hay rotación de dirigentes, sin iniciativa política y sin visión crítica que ha caracterizado a la izquierda. Que la izquierda no se agota en nuestro partido, por lo que se debe promover una apertura hacia la construcción de nuevas alianzas y compromisos con las izquierdas del país para construir nuevas modalidades orgánicas y frentistas para actuar políticamente de cara al 2012, y que no es posible pensar en superar esta crisis, como siempre, a partir del acuerdo cupular entre los principales dirigentes o las corrientes, sino con el establecimiento de una vida democrática a su interior y asumiendo que esta derrota electoral exige una renovación ética en el partido, un cambio cultural que conduzca al desmantelamiento de los grupos de interés. Por su parte, Jesús Zambrano dice que debe reconocerse que el PRD es un partido en el que conviven y coexisten su convicción democrática con el peso de las prácticas autoritarias, su apego irrestricto a la intolerancia con las inercias exclusionistas, en fin, un partido en el que coexisten dos visiones del quehacer político, dos visiones de país y dos visiones de partido, dos visiones sobre qué hacer con el PRD para que le sirva el proceso de cambio que le urge al país. Expresa que esta situación se atestigua también con hechos, como que existe en el fondo la convicción de un sector del partido de no respetar nuestra propia institucionalidad en aras de defender por otras vías una visión distinta del PRD. También nos dice Zambrano que las corrientes políticas que surgieron como instrumentos de contrapeso y como una suerte de institucionalización de la pluralidad interna han derivado esencialmente en grupos de presión y de interés para acceder a cargos y candidaturas, o se han sobrepuesto al interés general del partido. El precepto de que acuerdo mata estatuto debe quedar atrás y ser sancionado, dice Zambrano más adelante, y plantea la necesidad de establecer un acuerdo de convivencia política con los grupos y corrientes internos sobre la base de mínimos programáticos y de orden institucional, así como transitar de un estadio de conflicto permanente a un escenario de reforma partidaria y preparación para la elección de 2012. Dolores Padierna, a su vez, expresa que no estamos ni por la ruptura ni por la división, ni por el desgaste estéril. Sin embargo, dice ella, hay otros compañeros que plantean dividir al PRD, pretenden imponer un modelo centralista burocratizado, desvinculado de la sociedad y sus causas, desdibujado en su perfil de izquierda. Plantean eternizarse en la dirección, eliminan los mecanismos de democracia interna y amplían las facultades para un pequeño núcleo de dirigentes. Quieren desaparecer el padrón actual para luego darse el derecho de admisión. Más que una refundación, parece un despojo inadmisible. Y respecto a la participación en las elecciones de julio, manifiesta Dolores Padierna, que acudimos a las elecciones sin propuesta política, se optó por posiciones ambiguas, no hubo discurso estratégico ni proyecto alternativo de una izquierda con vocación de triunfo. Este es actualmente, a decir entonces de dirigentes importantes de los grupos internos del PRD, el punto de arranque en el que se encuentra el partido. Esto es, gravemente fracturado, con su legitimidad interna cuestionada, manejándose sin respeto a sus normas estatutarias, con una conducción sin claridad, clientelar y sectaria, sin propuesta política y con pobres perspectivas electorales en la mayor parte del país. ¿A dónde se puede ir así? ¿Tiene el PRD en esas condiciones posibilidades reales y objetivas de convertirse nuevamente en una opción nacional? ¿Qué tendría que hacer para ello? Son preguntas que necesariamente hoy tiene que hacerse.